Amén. Buenas noches, hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea el Espíritu Santo esta noche hablándonos a nuestra vida, a vidas que nos escuchan también. Amén. Dice su palabra que en estos tiempos estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Amén. Si estamos viviendo un tiempo peligroso, hermanos, nos queda solamente buscar de Dios. Amén. No hay otra cosa. Solamente buscar de Cristo y se acabó, hermano. Ya no hay que buscar cosas terrenales, cosas del mundo. Ya no, hermano. Hay que buscar a Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué puede venir lamentación sobre las naciones? ¿Por qué puede venir lamentación, hermano, sobre toda faz de la tierra? Porque se han convertido idólatras, se han puesto, hermanos, en cada nación está haciendo matrimonio, hermano, las mujeres se están casando entre hombres, entre mujeres. Entonces, ¿qué es lo que va a venir, hermano? A ese país va a venir lamentación y sufrimiento. ¿Por qué? Porque se han olvidado el mandato de Dios. Amén. Dios nos ha hecho, hermano, solamente macho y hembra. Pero lamentablemente en este tiempo le han aumentado, ¿no?, muchas cosas más. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aferrarnos en su palabra. Y por esas cosas, lo que viene todo este sufrimiento y dolor a su nombre. Vamos a lecturar del número 2. ¿Qué dice la palabra? La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Dice: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Él nos está hablando en este momento. Amén. Miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¡Qué tremendo! Hermano, dice, cuando sus pies pisa, hermano, empieza, ¿qué cosa? Derretirse, ¿no? ¿Qué poder tiene el Señor? Pero ¿por qué estas cosas pueden pasar? Porque no la han... En primer lugar, se han convertido en idólatra. En segundo lugar, al mundo le estemos somodizando, ¿no?, como en aquel tiempo, como en Sodoma y Gomorra. En tercer lugar, se olvidaron de Dios. No invocan a su nombre. Se han vuelto orgullosos, rebeldes, quizás aún conociendo la palabra de Dios. Amén. Si nosotros, hermanos, si el mundo entero van a seguir igualito, vamos a terminar destruidos. ¿Por causa de quién? Dice la palabra, por causa del hombre va a ser destruido el mundo. Amén, a su nombre. ¿Qué dice en el 3? Dice: miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo. Sale de su trono, dice, en el cielo. Y pisotea las cumbres de la tierra. ¿Te das cuenta? Sale porque está, hermano, cuando Dios se enoja, no hay quien le controla. Y en el 4 dice:
las montañas se derriten debajo de sus pies. ¿Te das cuenta? ¿Qué será el poder de Dios, hermano? ¿Quién resistirá el poder de Dios? Ahora yo te pregunto, ¿por qué se derrite? Porque Dios es poderoso. Amén. Porque no hay nadie quien pueda hacerle frente a Dios. ¿Por qué puede salir? Porque se enojó. Porque no lo hacen caso, hermano. Le dicen, sirven a Dios, no quieren recibir a Dios. Más están metidos en idolatría. Más están en la hechicería, en la brujería, discutiendo, peleando entre hermanos, entre hijos, entre padre y madre. ¿Cuánto dolor damos a nuestro Dios, hermano? Y conociendo la palabra de Dios. A su nombre. Qué terrible estas cosas. Como agua que desciende de una colina. El cerro, hermano, va a diluirse. Va a estar, hermano, terrible. Y tú dirás, pero hermano, ¿ese va a suceder? Sí, ese va a suceder. Ese va a suceder, hermano. ¿Y dónde huiremos de eso? Los hijos de Dios que han servido con mucho temor, ellos estarán cuidados por Él. Pero aquellos que no han escuchado la voz de Dios, van a padecer. A su nombre. Él dice en el 5, ¿y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel. Si por los pecados de toda la nación, este está hablando de toda la nación. ¿Por qué? Por su rebelión. Te has rebelado contra Dios. Amén a su nombre. Te has rebelado con alguien. Con tu pastor te has rebelado. Porque todos los pastores estemos puestos por Dios. Amén. Si tú te rebelas con tu pastor, hermano, tú estás tremendo, estás cometiendo error. Hay que tener mucho cuidado. Mejor cállate. Mejor pida a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué se levanta el orgullo? ¿Por qué se levanta el enojo? Porque no estás bien delante de Dios. Amén. No estás bien delante de Dios. Allá te has descuidado en tu vida espiritual, hermano. Por eso la carne se levanta. ¿Por qué te gusta chismear? Porque no, hermano, estás dando lugar a tu carne. Amén. Por esa causa el Señor va a hacer estas cosas. No es por otra cosa. Repetimos en el 5. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de rebelión de Israel. Si por los pecados de todas las naciones, ¿quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital, donde está en el centro de la idolatría de Judá. En Jerusalén, su capital. En esos tiempos, hermano, empezaron a adorar ¿a quién? A sus ídolos. Y nos está hablando para estos tiempos también, hermano. ¿Sabes por qué te digo? Porque la palabra se va a cumplir. ¿Cuánto idólatras están en este mundo? ¿Cuántos sus dioses tienen? Hermano, en aquel tiempo cuando hemos sido apartados de Dios, que no hemos conocido a Dios, ¿cuántos dioses has tenido? Por eso caminabas de pueblo en pueblo, hermano, en fiesta patronal, en fiesta Navidad, en fiesta de San Pedro, en fiesta de San Juan. ¿Cuántos dioses has tenido? Pero ahora, ¿cuántos dioses lo tienes? Hay un solo. Y los tres trinidades. Amén a su nombre. No hay otro Dios más. Por eso, hermano, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual.
Esta palabra es fuerte, hermano. Esta palabra es para poder recibirlo y para poner en obra. Amén. Solamente, hermano, este está hablando a un pueblo de Israel, a un pueblo que están agarrando la Biblia, que están lecturando la palabra de Dios. Afuera no lo sabe. Algún día se van a convertir hijos de Dios. Amén. Este está hablando a un pueblo de Israel que se han rebelado, dice, por su rebeldía. ¿Qué hace un hombre rebelde? O una mujer rebelde. Una mujer rebelde, hermano, a su pastor no lo va a hacer caso. A su pastor siempre le va a hacer frente. Todo lo que habla está mal para él o para ella, a su nombre. Todo lo que opina el pastor está mal. Todo está mal. ¿Sabes por qué? Porque está endemoniada o endemoniado. Cuando la palabra lo hablas, no quiere escuchar o se está en algo distraído. ¿Por qué se distrae? Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, hermano. Pues si tú te estás distrayendo en algo, es porque tú estás rechazando a Dios. Hay que estar atento en las cosas de Dios, hermano. Dice en el 6, así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. ¡Qué terrible, hermano! De tanto año que has construido tu casa, de tanto año que han montado otros países, hermano, están haciendo tesoro en esta tierra. Pero ese día, hermano, se acabó todo. De nada sirve que han construido torres sobre torres, de nada, porque se va a convertir en un desierto. A su nombre. 7. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero, ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. A su nombre. Qué tremendo. Es cierto, hermano. Quizás, hermano, estás viendo en otros países que están pasando cosas que nunca pasaron. Los presidentes, hermanos, se están prostituyendo. ¿Sabes por qué? Por el dinero. Los congresistas se están prostituyendo por dinero, quizás no con su cuerpo, pero por el dinero están vendiendo a nuestro país. Y ellos van a tener pago muy grande. Amén. Mientras otros se mueren de hambre, hermano, en otros lugares más altos, ni siquiera tienen luz, ni siquiera tienen agua. Y ellos van a ser el más perjudicado. ¿Sabes por qué? Porque ellos se han convertido ávaros, amador al dinero. Y por causa de eso, hermano, estás viendo las naciones que hay guerra, enfrentamientos. ¿Por qué? Por la riqueza que están quitándose a otros países humildes. Amén, a su nombre. 8. Por lo tanto, lloraré y me lamentaré. Andaré descalzo, desnudo. Aullaré como un chacal y gemiré como un búho. Amén. ¿Por qué? Porque va a estar en desierto. Va a haber una lamentación terrible, hermano. Una lamentación, pero va a venir un dolor. ¿Sabes por qué? Por haberse rebelado contra Dios. Amén. Hermano, no hay que rebelarnos. Esta palabra, hermano, a mí también me está redarguyendo mi vida. A veces somos rebeldes, hermano.
A veces queremos hacer a nuestra manera. A veces queremos hacer a nuestro parecer. Amén a su nombre. Hermano, ¿qué sería cuando Dios me lleva a otro lugar? Me lleva a otro lugar. De repente el pastor me dice, hermano Juan, ¿te vas a otro lugar? Y yo me revelo, no, pastor, yo no tengo por qué ir. No, yo me quedo aquí. Y no es así. Tú tienes que ser obediente. Amén a su nombre. Dios sabe lo que hace. Si tú te niegas, te estás rebelando contra Dios. En todo área de tu vida, hermano. De repente por algo te está llamando el Señor. Y no te rebelas contra Dios. Para la obra, hermano, hay que ir donde sea. Para donde sea. Porque Dios tiene un propósito. ¿Qué siervo o qué profeta o qué pastor podría decir, no? Yo no salgo de este lugar. Cuando Dios te está enviando a otro lugar. Un día nos vamos a esparciar, hermano. Tú te vas a ir al sur, el otro va a ir a la selva, el otro al norte, el otro al centro. Cada uno por su lado. Toda la vida no vas a estar amontonado a su nombre. Tú tienes que ser obediente a tu pastor, porque esa es la meta, hermano. Esa es la meta. Y en aquel tiempo Jesús había dejado a sus 12 discípulos para que hagan la obra de Dios y van a las naciones. Amén. Pero hay muchos que nos hemos encerrado en 4 paredes, habiendo profetas, habiendo siervos, habiendo hermanos líderes, están solamente en 4 paredes. Pero ¿por qué pasa estas cosas? Tienen miedo a salir, tienen miedo a predicar. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque no tienen al Espíritu Santo. Amén. No tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Entonces, ¿para qué estemos orando? ¿Para qué estemos ayunando? Para ser valiente a su nombre. Tienen que soltarse, hermano, porque de eso vamos a rendir la cuenta a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel se rebela? Porque no hay alimento de la palabra de Dios. Imagínate, nosotros dejamos de ir parte alta 15 días. ¿Cómo van a estar ellos? Van a ser rebeldes ya. Y ese no hay que esperar. Nosotros tenemos que estar constantes. Más bien hay que apacentarle con su palabra de Dios, hermano. Amén a su nombre. Porque, hermano, un hijo, una hija que se rebela es por algo. Él ya no está bien. Así, de simple, no está bien. Por eso te digo, ¿por qué en aquel tiempo, por qué Saúl no hizo caso a Dios? Cuando lo había dicho que lo tiene que terminar ese pueblo, y no lo hizo, desobediente. Encima, le quiso matar a quien, al rey David. Le entró, hermano, ese espíritu malo. Por eso lo quiso matar. Amén a su nombre. ¿Y cómo le dejó puertas abiertas al enemigo? Y así no vaya a pasar en nuestras vidas, hermano. El enemigo te agarra en cualquier momento, pero no te descuidas. No te descuidas, hermano. Puedes orar, puedes ayunar, pero un 5 puede entrar el enemigo. ¿Cómo entró en Judas? Dice la palabra que entró Satanás sobre él. ¿Te das cuenta? Y ahí se convierte en que Judas por bueno le ha vendido a su maestro. No, se ha rebelado contra él. Por eso le vendió al maestro, a su nombre. Vamos a ver en Jeremías. Jeremías 9, versículo 10. Dice la palabra en versículo 10.
Lloraré por las montañas y gimiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no sé escuchar el mugido del ganado. Todas las aves y los animales salvajes han huido. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Como en aquel tiempo, hermano, ni Dios quisiera que nosotros nos volvamos al mundo, hermano. Un día se está hablando de Dios, un día se está predicando la palabra de Dios, un día se está profetizando y después vas a volver a tu mismo vómito. ¿Para qué? Para que padezcas así, como dice la palabra de Dios. Yo no quisiera volver, hermano. No quisiera volver a ese lugar de antes que pasaba. Lloraremos, padeceremos. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía. Vas a perder la presencia del Espíritu Santo. Y ahí te recordarás, pero Señor, antes cómo me usabas. Ya ves, hijo, para mí no hay hijos preferidos. Todos son iguales. Tú te apartaste porque has querido. Tú me has abandonado porque tú lo has querido. Yo te iba a dar mucho más. Pero a veces nos dejamos de llevar por esta carne, por nuestras emociones. A su nombre. Lloraremos en las montañas. Gimiremos. Pero ¿quién te va a venir a socorrer si ya no va a estar la presencia de Dios? ¿Sabes cuándo estas cosas van a pasar, hermano? Cuando los hijos de Dios ya no están en esta tierra. A ese día estaremos volando. Ahí viene el dolor y el sufrimiento por no haber escuchado. Amén, a su nombre. Por eso, hermano, hay que servir a Dios todos los días de nuestras vidas. No sabemos la hora, hermano. No sabemos la fecha. Ni los ángeles lo saben. Tu hijo que me escuchas por las redes, arrepiéntate, vuélvate a Cristo, hijo. No vaya a ser muy tarde. No vaya a ser muy tarde. Hoy puedes tú recibir donde estás en tu casa. Él quiere salvar tu vida. Él quiere salvarte de esta lamentación, de este sufrimiento que dice la palabra de Dios. En los montes dice, no habrá ningún clase de animal para que te oye. Solito estarás. Así que, hermano, no hay que dejar a Dios nada por nada. En aquel tiempo, hermano, los hijos de Dios servían a Dios, pero después se han convertido en idólatras. Lo traicionaron a Dios, lo dejaron a Dios por su rebeldía. Vamos a ver en Ezequiel. Por eso, hermanos, hablemos a nuestros hijos, hablemos a nuestra descendencia. Si no lo escuchan, ¿qué puedes hacer también? No puedes hacer otra cosa. Solamente aconsejar y hablarlo. Y un día vendrán al camino de Dios. 27:32. Dice la palabra de Dios en 27:32. Mientras se lamentan y gimen por ti, entonan este triste canto fúnebre. Hubo alguna vez una ciudad como Tiro, que ahora está en silencio en el fondo del mar. Amén, a su nombre.
Hermano, cuando uno vive en una lamentación y un sufrimiento, es terrible. ¿Cuántos de ustedes han perdido su familia? Si no has perdido tu familia, no lo sabes, hermano. Que si pierdes a papá, a mamá, ahí va a venir el dolor. Llorarás, sufrirás, pero todavía tienes a la presencia de Dios. Amén. Pero en aquel tiempo, cuando venga el Señor, cuando ya se lleva al pueblo, a su pueblo, ahí ya no va a haber la presencia de Dios, hermano. No hay nadie quien te va a socorrerte. ¿A dónde vas a buscar refugio? Si todo el mundo, hermano, van a estar endemoniados, ¿a dónde vas a buscar refugio? Ya no vas a poder buscar refugio, hermano. Ahora puedes conseguirlo, aunque tu padre, tu madre muere, en tu dolor, Él te va a estar consolando. Pero el día que venga rapto, hermano, ahí no va a haber quien te consuele. ¿Sabes quién nos consuela? El Espíritu Santo. Cuando tú estás llorando, cuando tú has perdido una familia, Él te está consolándote. Pero el día que hay rapto, hermano, no hay nadie quien te va a consolarte. ¿Sabes por qué? Porque ya no va a haber el Espíritu Santo. Ahí se acabó todo. Por eso, hermano, nosotros firmes en el camino de Dios. No des lugar al enemigo. No des lugar nada por nada. No des puerta abierta al enemigo que haga lo que quiere contigo. No, tú tienes que buscar de Dios a su nombre. Vamos a ver en Marcos. A veces, hermanos, nosotros queremos hacer a nuestra voluntad. Queremos caminar nosotros, hermanos, a nuestro criterio. Amén. 5 versículo 38. Queremos caminar a nuestro criterio. Si el pastor te dice algo, no, hermano, así no es, así yo quiero caminar. Pero no es así. Tú tienes que caminar conforme la palabra lo que dice. A su nombre. 5:38. Dice la palabra. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Amén, a su nombre. En aquel tiempo, Jesús, hermano, donde iba, siempre encontraba dolor, siempre encontraba alguien que lloraba por su familia, por una enfermedad, por algo, siempre encontraba ese dolor. Amén. Pero dice la palabra de Dios, Jesús vino a rescatar a los perdidos. Amén. Y cuando Él llegó, hermano, empezó a hacer milagros, empezó a hacer prodigios a su nombre. Y sigue diciendo en 39, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo está durmiendo a su nombre. Solamente él duerme, le decía. Claro, obvio, ¿cómo no vas a llorar si tu hija falleció o tu hijo y no? Obvio que van a llorar, van a padecer. Pero ¿quién vino a consolar? Era Jesús. Como les vuelvo a decir, hoy nos consuela el Espíritu Santo. Aprovecha servirlo a Dios, pero con mucho temor. Pero va a haber un día que no lo vas a hallarlo, hermano. Por ahí dice la palabra de Dios, hermano, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora puedes hallarlo donde tú quieras, pero después no lo vas a hallar, hermano. Aunque te arrancas tu cabello, no lo vas a hallar, ya fe. Ahora sí puedes tener el consuelo del Espíritu Santo. Amén. En esos tiempos Jesús, nuestro Señor Jesús,
consolaba a aquellos corazones heridos, corazones lastimados. ¿Por qué? Por dolor y sufrimiento. Pero ahora, ¿quién nos consuela en estos tiempos? Es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando tú te entregas a Cristo Jesús, hermano, en primer lugar, lo que tú pides, Él te lo va a conceder. Amén. El dolor que llevas, Él se lo va a llevar. Esa enfermedad que tienes, Él te va a sanarte. Si tú tienes problema, Él le va a solucionar. Amén. Si alguien quiere asesinarte, déjale que te asesina y no te van a matarte, porque tú estás protegido con el poder de Dios. A su nombre. Al final, hermano, el mismo asaltante que ha venido a quererte matar, se va a arrepentir porque no te tocó ni una bala. Porque así es Dios, hermano. Y si te matan, gloria sea al Señor, te vas de frente a la presencia de Dios. Ya no sufrirás en esta tierra. ¿Por qué temer la muerte? ¿Sabes por qué tienes miedo, hermano, a la muerte? Porque no estás bien delante de Dios. Tu alma está padeciendo. Por eso hay que cuidarnos. Y en este tiempo, hermano, estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Sales a la calle y en la tarde se volverás a casa. Amén. Vamos a buscar en Esther. Tenemos que, hermano, seguir buscando de Dios. No te dejes engañar por alguien que te dice que el Espíritu Santo no ayuda. El Espíritu Santo está con nuestras vidas. Amén. 4 versículo 3. Dice la palabra. ¿Cuántos se encontraron? Dice, a medida que la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias, había más duelo entre los judíos y ayunaban, llorando y se lamentaban, y muchos se vestían como tela áspera y se acostaban sobre ceniza. Qué tremendo en aquel tiempo, hermano, lo que hacían, ¿no? Ese ayuno. Ese ayuno ha sido muy especial. Hermano, pero ¿por qué no han hecho ese ayuno? Hermano, un ayuno muy especial. Cuando tú haces ayuno, hay muchos que murmuran, que critican, hermano. ¿Por qué este hermano tanto llora? Es que tú tienes que entregarte así tu vida al Señor. Y por eso, hermano, Dios te concede lo que tú estás pidiendo. Tú, hermano, te quebrantas porque Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida. A su nombre. A medida de la noticia del decreto real llegaba a todas las provincias. Dice a todas, no hablaba de un solo, hablaba de todas las provincias. Y en aquel tiempo, hermano, cuando Jonás había ido a Nínive, ¿qué es lo que ha pasado? Él no ha querido escuchar, ¿cierto? Eso lo sabemos la historia todos. Hasta en colegio te han enseñado. Desobediente, se fue a otro lugar. Pero Dios lo hizo volver. Y cuando llegó a ese lugar, a Nínive, ¿qué le dijo? En 40 días será destruido este pueblo. Terrible, ¿no? Y la gente se han asombrado. La gente decía, no creo. Pero al final creyeron, hermano. ¿Y sabes cuándo han creído? Está bajando los días. Los días. De 40 bajaba a 39, a 35, a 20. Ya empezaron a desesperarse en 10 días. Ya no sabían qué hacer. Empezaron a ayunar. Y no solo ayunaron los adultos, empezaron a ayunar niños, animales. No tomaban agua, todo al seco.
En estos tiempos, si llega un mensajero de Dios así, puede llegar de cualquier lugar, la gente ayunará. Yo sé que no ayunan, hermano. Yo sé que el mundo, suponemos que a Perú llega un siervo de Dios mandado por Dios que ayuna para que el Perú sea restaurado. Yo sé que no ayunan. ¿Crees que van a ayunar ese presidentes? ¿Crees que van a ayunar ese congresos? Están preocupados más en su bujeta, hermano. Que se comen de 500, de 800 soles a comer. ¿No? Amén a su nombre. ¿Querrán ayunar ellos? No van a ayunar. ¿Por qué crees que nuestro Perú está así? No se arrepienten de sus pecados. Siguen haciendo lo malo. Qué lindo sería, hermano, si todos buscaríamos a Dios así. Nuestro Perú no estaría así, hermano. Nuestro Perú no estaría así. ¿Estás viendo? En las calles, hermano, están matando. ¿Dónde has visto eso? Están protegiendo a los delincuentes de los congresos. Pobre inocente muere. Negociante muere. Cambistas de dólar muere. ¿Por qué? Terrible. Por eso digo, hermano, solamente hay que confiar en Dios. Tu confianza está en Dios. Si te mata, gloria sea al Señor. Te vas a la presencia de Dios. Y sigues viviendo, sigues predicando la palabra de Dios. No hay que ser perezoso. A su nombre. Vamos a abrir Esdras. Amén. Ahí enseguida nomás está. Antes. Tenemos que, hermano, seguir adelante. Que no te apagan tu fe. Que no te opacan. 9 versículo 3. Dice la palabra. ¿Cuántos encontraron? Dice la palabra de Dios. Al oír esto, me rasgué el manto y la camisa me arrasqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Tremendo, ¿no? Pero ¿de quién su oración era de ese siervo Esdras? ¿Cómo habrá hecho esa oración, hermano, para que llegue hasta ese extremo? Rasgó su vestidura, aún dice hasta sus cabellos y sus bigotes. Imagínate, esa oración genuina ha hecho. Amén. Pero ¿por qué lo harías eso? Todavía no es, hermano, que algo haya hecho. Puede ser así, hermano, algún agradecimiento. Amén. Suponemos que te sana de una enfermedad de muerte. Seguro tú vas a dar una oración de simple, hermano. Tú vas a hacer una oración, hermano, pero esa oración genuina. Porque Dios te sanó. Ahora, ¿cómo Dios te puede sanar cuando tú no quieres humillarte en Él? No entras a buscar a Dios. Rebelde, un hombre, hermano, pero que no quiere humillarse. ¿Cómo Dios te podría sanar? Amén. Si tú eres rebelde, obvio que no va a pasar nada, hermano. Y cuando estás rebelde, ¿cómo puedes tener fe? No puedes. Amén. Pero cuando tú te humillas, cuando tú rasgas tu vestidura, como lo ha hecho Esdras, amén. Desesperación. Job hizo eso. Cuando había muerto sus hijos, ¿qué ha hecho? Igualito rasgó su vestidura. Amén. Pero hermano, no. Esa oración genuina. Y lo que pasó, lo que pasa, hermano, una vez que tú oras, viene la bendición de Dios. Será en tu salud, será en todo área de tu vida, a su nombre. Pero hay veces, hermano, oramos por cumplir. Como dice, ¿no?
Una hora voy a orar, petazo, ore, repite, eso nomás. Solamente para tu familia. Y los hermanos que están en la drogadicción, en la borrachera, que están, hermanos, las mujeres, las prostitutas, la homosexual, hay que orar por ellos. Deja tu familia a un lado, ora por ellos. Dios sabe ya nuestros hijos cómo está. Él ya sabe porque estamos orando por los otros, a su nombre. A veces nosotros más por nuestra familia. ¿Y nuestro Dios qué dirá? Solamente ellos se cubren su familia. ¿Y quieres que ellos no son sus hermanos? Hay que orar por aquellos que están en hospital postrado. Hay que orar por aquellos mendigos. Hay que orar por las viudas, por los viudos. Hay que orar, hermano, por aquellos que duermen en el puente, debajo del puente. Amén. No solo aquí en Perú, hermano, en todas las naciones están así. Nosotros más ore, hermano. Una hora es poquito para orar si vamos a orar por todo. Amén. Pero somos un poco perezosos para orar. Quieres orar 10 minutos, 20 minutos y te vuelves a dormir. Ya, Señor, ya oré. Eso no es nada, hermano. Amén. Pero ¿sabes cuándo te avivas en orar? Cuando tu hijo o tu hija está grave. Ahí sí, aunque se amaneces orando. Pero los restos días, ¿qué has hecho? Amén. Ahí sí te trasnochas orando, lecturando tu palabra. Entonces, hermano, tus hijos cada rato que se enferman, para que tú lectures la palabra de Dios. Porque así vamos a tener temor a Dios, hermano. ¿Cuándo vamos a ser así entonces? Así todavía vamos a aprender a buscar de Dios. Amén. Si no tienes hijo que te da un cólico, hermano, para que buscas a Dios. Porque ese no va a estar, duerme, hermano. Hermano, es así, es verdad, hermano. Si estás sano, no te acuerdas de Dios. Estás viendo, hermano, afuera, ¿no? Tan sanos se van a tomar, se van a discoteca, pero a ver que le agarra un cólico. ¿Qué harías, hermano, en una discoteca? Todos con cólico. Ay, sí, Señor, auxíliame. Señor, por favor, ayúdame. Y cuando están sanos, se olvidaron de Dios. Hermano, cuando estás en discoteca, te olvidaste hasta de tu papá, de tu mamá, de tus hijos, de tu mujer. Ahí eres solo, soltera, viudo, ahí te eres. Amén. Por eso, hermano, hay que tener temor a Dios. Amén. Hay que tener temor a Dios. Pero cuando hay algo recién, hermano, buscan de Dios. Un sacudimiento de tierra, hermano, no saben cómo salir de su casa. Padre, auxílianos. Que en ese momento sí se recuerdan de Dios. Y ese va a suceder, hermano. Un día esta iglesia no estará así. Quizá vamos a predicar toda esa calle, hermano. Para mí, que es posible terremoto de 10 grados, hermano. Es que no entienden, pues, hermano, la gente. Le hablas de Dios, te rechazan. Porque ya mucho, pues, hermano. ¿Cuánto dolor damos al corazón de Dios, hermano? Mira, vas afuera, la prostitución. Vas afuera, te están asesinando. ¿Qué puedes decir, hermano? La palabra de Dios dice, hermano, que cuando esas cosas pasan, alégrate. No andas llorando, hijo. No andas llorando. Tú dirás, el hermano Juan tan malo está pidiendo 10 grados. Sí que hay, hermano, para que se arrepienten esa gente. Así todavía van a conocer el poder de Dios. ¿Qué vamos a hacer si nuestros hijos estén en calle? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Así habrá sido, pues, hermano. Porque sí, Dios está enojado, hermano. Dios está enojado. ¿Por qué crees que en otros países están que se matan? Y no se arrepienten. No se arrepienten. Siguen negando a Dios. Están cambiando esta palabra. Y lo más peor, aberrante, lo que hacen.
a su nombre. Así que hermanos, busquemos de Dios. Hay que consagrarnos. Hay que vivir en santidad. No agradando al hombre, agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Quizás lo fallaremos en algo, pero no todavía caer en fornicación y en adulterio, hermano. No todavía caer en, hermano, ofendiendo a nuestro pastor, ofendiendo a nuestros líderes. No lo hagas, por favor. Si lo haces, eso es rebeldía. Ahí está la palabra, en Miqueas 1:8. Amén. No hay que hacerlo. Mejor humíllate. Ya, pastor, ya, tranquilo. Tú lo haces, yo me siento tranquilo. Si quizás por un momento Dios te levantó y Dios te puede humillarte. Y si Dios te humilla, ¿sabe qué se va a levantar? Tu carne. No, yo quiero ser. Humíllate, hijo. Todo tiene su tiempo. Por algo Dios te está poniendo sentar en ese lugar. Tú por tu orgullo no vas a querer hacer a tu querer, hermano. A su nombre. No hay que ser rebelde. Dios ama a aquel que se humilla, hermano. Amén. Y ese es para todos, aún para mi vida. Yo sé que Dios cosas grandes va a hacer. Yo sé que Dios cosas grandes va a hacer en tu vida y en mi vida. Aún lo que nos están viendo, a su nombre. Vamos a ponernos de pie. Que sea el Santo Espíritu, hermano, hoy tocándonos.